Bienvenidas y bienvenidos, alumnos del cuarto medio A de Física Común. Les habla su profesor Pablo Ramírez, su profesor de Física, y hoy día vamos a ver esta clase que se va a tratar de los circuitos eléctricos y corresponde a la unidad que estamos viendo, número 2, que se llama electrodinámica. En estos circuitos, o en esta clase, nosotros nos vamos a concentrar en lo que significa el cálculo de las magnitudes eléctricas y también la explicación de la ley de Ohm, considerando que nosotros ya hemos tenido 3 clases anteriores de electrodinámica donde pudimos definir lo que era voltaje, resistencia e intensidad de corriente. Así que los invito y las invito a colocar atención a la siguiente clase, que tiene como objetivo estudiar ya de forma más específica lo que significan los circuitos eléctricos. Para poder explicar y estudiar los circuitos eléctricos debemos recordar algunas magnitudes eléctricas que son importantes y que hemos visto también en las clases anteriores. La primera que nosotros vimos fue la carga eléctrica. Recuerden que todos los materiales en situación normal, eso quiere decir sin ninguna intervención extra, sino en forma natural, están neutralizados eléctricamente. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de protones y electrones. En algunas circunstancias, en algunas ocasiones, pueden electrizarse. Nosotros ya vimos los tipos de electrización que existen en la unidad número 1. Y eso significa que pueden acumular más cargas positivas o negativas. Recuerden que carga positiva significa un déficit de electrones y las cargas negativas un exceso de electrones. La carga eléctrica en sí, como unidad física, se mide en la unidad de Coulomb, el apellido del científico Charles Coulomb. Este Coulomb, esta unidad de medida, también tiene una propiedad física que es súper importante, en donde nos dice la cantidad de electrones que puede tener las cargas eléctricas, y en este caso un Coulomb. Está medido experimentalmente que un Coulomb equivale a 6.250, si se fijan ahí, con la cantidad de ceros, 6,25 trillones de electrones. De aquí a acá, nosotros tenemos 1.000.000 porque son 6 ceros. Después tenemos 6 ceros más, son 12, ahí tenemos 1.000.000.000. 6 espacios más serían 1.000.000.000. Por lo tanto, tendríamos 6,25 trillones de electrones. Algunos podrían decir millones de millones de millones, pero lo correcto es decir trillones, y eso es una cantidad muy, muy grande. Por eso no podemos ver a los electrones cuando estamos hablando de carga eléctrica, ni tampoco de electricidad. Y es más o menos lo que explicábamos con el tema de algunos experimentos, como el globo, que tenía la capacidad de electrizarse por frotación. También recuerden que existe el concepto de intensidad de corriente eléctrica, en donde ya nos saltamos a la electrodinámica, y que significa la cantidad de carga eléctrica que circula en un circuito o en un conductor en un segundo. Esta intensidad de corriente se mide en amperios o amperes, y un amperio significa que es la cantidad de Coulomb o coulombio, también lo pueden encontrar en internet con ese nombre, por cada segundo. Por eso la corriente en sí, la intensidad de corriente, tiene una fórmula específica, y aquí nosotros vemos que un conductor, como el cualquier alambre de cobre, alambre de cualquier metal, dentro tiene la capacidad de mover estos electrones que se están circulando por un tiempo determinado. Nosotros habíamos puesto que la fórmula, para los que no se acuerdan, era carga partido en tiempo. Por lo tanto, Coulomb partido en un segundo significaba ampere. Ya eso por si acaso, si es que no lo tienen anotado en su cuaderno. Siguiendo la línea de las magnitudes, tienen que recordar que también existe lo que se llama tensión eléctrica o voltaje. Es la energía comunicada a cada una de las cargas.
eléctricas que se mueven en un circuito eléctrico. Esta energía la comunica el generador de corriente. Esta tensión, recuerden que también recibe el nombre de voltaje y lo vamos a medir en voltios. ¿Y qué es lo que significa un voltio? La tensión necesaria para comunicar una energía de 1 joule a cada una de las cargas que forman un coulomb. Por lo tanto, el generador que nosotros podemos encontrar en cualquier tipo de circuito que produce esta energía eléctrica, tenemos que recordar que habíamos visto su fórmula, que era voltaje o tensión eléctrica es igual a energía por unidad de carga o coulomb. La energía, recuerden que se medía en joule o julios y la carga en coulomb. Y eso significaba un volt. También existe lo que se llama la resistencia eléctrica, que también la vimos anteriormente, donde todos los materiales, incluso los mejores conductores, ofrecen alguna dificultad al paso de la corriente eléctrica. Esa dificultad es la que nosotros llamamos resistencia y que cuanto mayor es la resistencia, menor es la intensidad de corriente. Por lo tanto, no deja pasar a la corriente si es que existe un objeto con mayor resistencia. Este valor de resistencia eléctrica de un cuerpo depende de la longitud, depende de su sección o área y también del material con que se está construido. La resistencia eléctrica se mide en ohmios o también se llama ohms, que es también el apellido de un científico en donde nosotros podemos de alguna forma representar mediante un dibujo donde los conductores, que son los que están acá, los conductores son los que más fácil hacen circular a los electrones. Tenemos a los semiconductores, donde a los electrones les cuesta avanzar, como aparece ahí en la imagen, y tenemos a los aislantes que no dejan pasar prácticamente nada, entonces el electrón no tiene la posibilidad de cruzar por ahí. Ahí también nosotros habíamos visto una ecuación, que fue la última clase, que era el coeficiente de resistividad por la longitud partido en el área o la sección transversal. Esa era la ecuación para la resistencia en forma individual. ¿Qué es lo nuevo y relevante en esta clase? Primero, que los circuitos están compuestos por algunos artefactos o componentes eléctricos que pueden ser, por ejemplo, las fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje son aquellos que nos entregan la energía para que las cargas eléctricas se puedan mover. Si se fijan, las pilas que nosotros conocemos, que están acá, cuando uno las quiere dibujar en un circuito eléctrico, o las quiere dibujar ya en un plano, este es el símbolo que tiene una pila, que también se llama fuente de voltaje, y tiene dos rayitas que son de forma vertical. La rayita con menor largo indica que estamos en el negativo y el mayor largo indica que estamos en el polo positivo. Por eso las pilas tienen este signo también, el negativo y el positivo, y tienen esta forma para poder identificar hacia dónde va la corriente. ¿Ya? Por lo tanto, una pila se escribe en un circuito eléctrico con ese símbolo. Si nosotros estamos hablando de una batería, que también tiene la misma función que la pila, nosotros vamos a encontrar este símbolo en un circuito eléctrico que es muy parecido al de arriba, pero con tres líneas más chicas y tres líneas más grandes. Y lo mismo pasa con la fuente de voltaje con un interruptor que se escribe de esa forma, en donde nosotros encontramos lo que es la corriente alterna. Por eso tiene este simbolito acá adentro y no la corriente continua, y es lo que nosotros podemos encontrar en un circuito domiciliario o un circuito de casa. Por lo tanto, un circuito eléctrico, ya con sus componentes más o menos establecidas, consiste en tener una fuente de poder. Esa fuente de poder, si se fijan en el circuito de arriba, está representado por una pila. Si yo lo quiero escribir, como lo vamos a hacer con los ejercicios, fíjense, aquí está la fuente de poder. Y se escribe una letra V que nos está indicando como voltaje. También existe lo que es el aparato eléctrico, que arriba aquí se representa por una ampolleta y abajo
se va a representar por una resistencia. Ustedes lo pueden encontrar con este símbolo, que es un rectángulo, o también puede ser un zigzag. También lo pueden encontrar con una rayita que más adelante lo vamos a ver. Y si aparece la letra R, también quiere decir que aquí hay un artefacto eléctrico o una resistencia. Este símbolo que está acá arriba también se puede repetir acá abajo, y es el interruptor o switch del circuito, en donde si esta palanquita se baja, va a hacer que este circuito se cierre, por lo tanto va a empezar a circular una corriente que se escribe con una flechita y la letra I, o solamente a veces van a encontrar una flechita. Por lo tanto, esta corriente va del positivo, recorre este circuito, pasa por la ampolleta, pasa por el cable y vuelve al negativo. Siempre el positivo al negativo en el caso de los circuitos, y hace una especie de trayectoria. Por eso la palabra circuito. La palabra circuito tiene que ver justamente con ese trayecto que puede realizar la corriente o los electrones. Entonces necesitamos una fuente de poder, que es el voltaje, un aparato eléctrico, que es la resistencia, y un conductor eléctrico, como el cable, que nos permite que haya corriente eléctrica. Siguiendo con el tema de los circuitos y los componentes eléctricos, tenemos que definir ciertas cosas que me interesa que puedan anotar en su cuaderno para que no se les olvide, porque es materia para la prueba PDT. Primero, que hay varias formas de conectar los elementos de un circuito eléctrico. No todos tienen el mismo orden o la misma posición. Por eso nosotros podemos encontrar circuitos que se llaman circuitos en serie. Ahí necesito que anoten bien para que puedan identificar después los circuitos que hay. Un circuito en serie nos dice que los elementos se conectan de modo que al final uno se une al principio del siguiente, o sea, en forma continua. En estos circuitos, cada uno de los elementos está sometido a una tensión diferente, que eso es lo mismo que decir un voltaje diferente, y todos ellos son recorridos por la misma intensidad de corriente. O sea, la corriente I se mantiene constante. Si uno de los elementos se desconecta, todos los elementos quedan sin corriente. Es lo que pasa en algunas luces de Navidad, que todavía ocurre si se quema una ampolleta, las demás no se prenden. Este sería un ejemplo de circuito en serie, en donde si se fijan en esta ampolleta que está acá, si están conectadas las tres, esta posibilita que la corriente se mueva por el cable, recorra y se devuelva nuevamente a la fuente de poder. Pero si se saca una ampolleta, va a ser como una especie de cortocircuito en donde ese cable no va a funcionar. Por eso un circuito en serie tiene a los tres componentes en forma continua y la intensidad de corriente es constante, en la misma corriente que pasa por las tres ampolletas. Por lo tanto, si se encuentra con un obstáculo o un cortocircuito, no va a pasar a la otra ampolleta y no se van a prender. Ese es el primer tipo de circuito, que se llama circuito en serie. El segundo circuito se llama circuito en paralelo o circuito paralelo. Los elementos se conectan de modo que todos los principios se unen, ojo con eso, todos los principios se unen en una conexión y los finales en otra. Por lo tanto, ya no es continuo como el de arriba, formando así varias ramas o varios caminos. En estos circuitos todos los elementos están sometidos a la misma tensión, o sea, al mismo voltaje, y por cada uno circula una intensidad de corriente diferente. Entonces, si se fijan, es contrario a lo de arriba. Misma tensión, y acá nosotros en este tenemos misma tensión y arriba tenemos tensión diferente. Acá tenemos intensidad de corriente diferente y aquí tenemos la misma intensidad de corriente. Entonces, son dos características que las diferencian una de la otra. Si uno de los elementos se desconecta, los demás siguen recibiendo corriente. Esa es la diferencia con el circuito de arriba, que este se apaga. Por lo tanto, un ejemplo podría ser como el GIF que aparece ahí, en donde si esta ampolleta se conecta,
se van a conectar las tres, y si se desconecta, las demás siguen funcionando porque el camino que hace la corriente es alternativo. Tiene más ramas por donde circular. Por ahí, por ahí, por ahí. Entonces también podríamos decir que no las une un solo cable, como el que está acá arriba, que solamente es uno. En cambio aquí tenemos un principio y después tenemos un final, y al medio también va pasando corriente. Entonces eso se dice que son ampolletas en paralelo. Y también podemos obtener un tercer circuito, que es el circuito mixto, que nos indica la unión de estos dos tipos de circuitos, en donde podemos encontrar partes que sean en serie y otras que sean en paralelo. Eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejercicios, pero es para que ustedes sepan identificarlo. Entonces tenemos circuitos en serie, que son tres aparatos eléctricos continuos, circuitos en paralelo, que los principios se unen y los finales están unidos en otra rama o en otro conductor, y los circuitos mixtos, que es la unión, o se podría decir que es cuando se juntan los dos circuitos anteriores, ¿ya? Y por eso los circuitos son más grandes. ¿Qué es lo que deben conocer y qué es lo que pueden encontrar en internet y también en la prueba? En los ejercicios ustedes pueden encontrar este tipo de circuitos o este tipo de dibujos, en donde, si se fijan, aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje, que ya habíamos dicho que esto representa una batería, cuando son tres rayitas grandes y tres rayitas cortas. Aquí uno dice que están en serie, porque están las tres resistencias en un mismo cable, en donde circula la misma corriente por un solo conductor y están en forma continua. Y estas se dice que están en paralelos, porque tienen distintas ramas, distintas opciones, en donde la corriente pueda circular, y si yo desconecto uno, los demás siguen funcionando porque la corriente tiene la posibilidad de seguir este camino y devolverse después. También ustedes pueden encontrar en los ejercicios este tipo de símbolo, que como les dije al principio, también es lo mismo que este símbolo de acá. Es lo mismo que un triángulo. En algunos ejercicios pueden ocupar este símbolo, pero generalmente se ocupan los zigzag, que se llaman. Esto también es un circuito en serie. A lo mejor aquí, en el primer ejemplo, están las tres resistencias o las tres ampolletas seguidas en la parte de arriba, pero aquí también están las tres resistencias seguidas. Aquí, si se fijan, hay dos pilas, una pila y otra pila conectadas como si estuvieran juntas. Eso es lo que representa el voltaje. Sale la corriente del positivo, ahí sí, sale la corriente, viaja por R3, R2, R1 y se devuelve de nuevo. O sea, esto es un circuito en serie porque están las tres resistencias conectadas a un solo cable, y también no es necesario que estén las tres unidas en la parte de arriba, en la parte de al lado, en la parte de abajo. Pueden estar distribuidas, pero lo importante es que sea un solo camino o un solo conductor. En el caso de los paralelos, si se fijan, también pueden encontrar los zigzag, pero si la corriente sale de un lado del voltaje, fíjense que tiene esa posibilidad de seguir de largo o a la resistencia 2, resistencia 1, perdón. Luego tiene una opción de seguir por la resistencia 2 o seguir de largo a la resistencia 3. Y luego que pasa por la resistencia 3 se encuentra con la que venía con la 2. Siguen para allá estas dos y se encuentra con la que viene en la 1 y se devuelve la misma corriente. Por lo tanto, lo que pasa en el camino en un paralelo es que el voltaje que está acá, con las dos pilas, permite que una corriente eléctrica circule por más de una opción de cable o por más de una opción de conductores. Por eso se llama paralelo. Y eso hace que si yo elimino esta resistencia o elimino esta ampolleta, me quedan dos más para que puedan prenderse. En cambio, si yo elimino esta resistencia de arriba en el serie, lo que estoy haciendo es cortar el cable. Y ahí no se prenden las demás. ¿Qué otro principio es importante y es el que nos convoca en esta clase?
se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm justamente es la que nos resume las tres magnitudes eléctricas que nosotros hemos visto, que son el voltaje, la corriente y la intensidad eléctrica. Y la ley de Ohm establece la relación entre estas tres mediante una fórmula matemática según los principios de esta ley. Primero, el voltaje y la intensidad de corriente que circulan son siempre directamente proporcionales. ¿Ya? Eso es importante, en donde una baja, la otra también lo hace, donde una sube, la otra también lo hace. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Y las relaciones entre voltaje, corriente o intensidad de corriente y resistencia, que la ley de Ohm establece, se pueden ver en el siguiente triángulo, que a lo mejor ustedes lo han visto con otras fórmulas también. Y representando la ley de Ohm, nosotros podemos encontrar estas tres opciones de fórmula. Podemos decir que el voltaje de un circuito es igual a la resistencia por la corriente. Podemos decir que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Y también podemos decir que la resistencia es igual al voltaje partido en la corriente o dividido en la corriente. La ley de Ohm nos permite establecer estas tres fórmulas que son muy importantes en el cálculo de ejercicios con circuitos eléctricos. Para comprobar esta ley se utilizó un circuito que tiene esa forma que está ahí, en donde nosotros podemos encontrar un amperímetro, en caso que les pregunten, para que anoten por ahí, que el amperímetro es el aparato que mide intensidad eléctrica, o la letra I, por eso tiene el nombre como si fuese la unidad de medida, el amperímetro, el amper, se coloca dentro de un circuito en serie, en donde nosotros tenemos una resistencia, que puede ser un aparato eléctrico, tenemos un interruptor, que va a ser una especie de switch, y tenemos la pila o la fuente de voltaje. Cuando se acciona este switch, este aparato eléctrico empieza a funcionar, y el amperímetro lo que mide justamente la corriente que circula por este circuito, demostrando que justamente lo que pasa acá abajo es representado en la fórmula de arriba, en donde si yo bajo la resistencia, también lo hace el voltaje, donde si yo subo el voltaje, también lo hace la resistencia, y así sucesivamente según las tres fórmulas de arriba. B es igual a R por I, R es igual a B partido en T, o I es igual a B partido en R. Esa es la ley de Ohm, la que se ocupa mucho en el caso de los circuitos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia y la aplicación correcta de la ley de Ohm en los distintos tipos de circuitos? Por ejemplo, en el circuito en serie, nosotros vamos a encontrar estas características. Cada resistencia, de forma individual, nosotros las vamos a sumar, ya sean 3 o más, y nos va a dar lo que se llama la resistencia total, o también en unos textos ustedes van a encontrar el término resistencia equivalente. Eso significa que si yo quiero saber la resistencia equivalente de un circuito en serie, lo que tengo que hacer es sumar cada resistencia, así de fácil. La propiedad del circuito en serie era que su corriente se mantenía constante. Por lo tanto, la corriente no cambia y es la misma que pasa en cada resistencia. O sea, si tengo 2 amperes, voy a tener 2 amperes pasando por R1, por R2, por R3 y todas las ampolletas o todos los artefactos eléctricos que tenga. Y en el caso del voltaje o la pila, el voltaje se va dividiendo en el camino según el aparato eléctrico que tenga, según la resistencia también, en donde voy a tener un voltaje para cada resistencia, para cada aparato eléctrico, donde también se va a llamar voltaje total o voltaje equivalente.
Generalmente a nosotros nos dan ese valor, por lo tanto no hay que sumarlo, pero nos podrían preguntar quizá el voltaje de 1, de 2 o de 3. Eso va a depender del ejercicio. Pero acuérdense que el voltaje con la resistencia en un circuito en serie se suman y la corriente se mantiene constante. Entonces, la ley de Ohm en un circuito en serie, nosotros podríamos decir que es voltaje equivalente, va a ser igual a R equivalente por I. Eso es netamente la ley de Ohm para un circuito en serie ya en forma general, y también se puede hacer en forma particular si es que tomo como B1, por ejemplo, si yo quiero decir B1, va a ser igual a R1 por I. Si quiero ver el voltaje que está pasando por el artefacto 2, coloco R2 y el I. Acuérdense que el I se mantiene constante. Si fuera voltaje 3, eso va a ser igual a R3 por I, y así sucesivamente todos los voltajes y todas las resistencias que yo tenga. Se cumple la ley de Ohm en forma particular, pero lo más importante, en forma general, según esa expresión que está ahí. Para que la anoten por favor en su cuaderno. Bien, ahora vamos a realizar entonces un ejemplo, un ejercicio numérico sacado de una prueba para que ustedes puedan entender cómo se pueden hacer este tipo de ejercicio. Primero nos vamos a enfocar obviamente en la ley de Ohm en un circuito en serie. Si se fijan, acá nosotros tenemos un voltaje en donde desde ese voltaje o desde esa fuente de poder sale lo que nosotros llamamos corriente. Esta corriente ya dijimos que iba a ser constante. Se mueve por el circuito pasando por R1, siguiendo por R2. Acá está el simbolito que nos están diciendo que va a pasar por R3 y que nuevamente se va a devolver del positivo al negativo, y que la fuente de voltaje total, en este caso, serían 20 volts. Entonces, según lo que les expliqué anteriormente, lo primero que tengo que hacer siempre en estos ejercicios es encontrar el R equivalente o el R total. Nosotros dijimos que simplemente se sumaban y nosotros tenemos aquí tres resistencias. Tenemos 2 ohm más 1 ohm más 5 ohm. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 2 más 3 más 5, que sería 8 ohm. Ese va a ser nuestro primer dato, que lo sacamos por la figura, que hay que reconocer que es un circuito en serie. Ese es el primer objetivo de un ejercicio. Ahora, si me están dando el voltaje y puedo obtener la resistencia, lo más probable es que el ejercicio me pregunten a mí cuánto vale I, y considerando que es un circuito en serie, el I no va a cambiar, por lo tanto no se habla como un I equivalente, un I total, sino que un I porque va a ser el mismo para todos. Si yo aplico la ley de Ohm, recuerdo que voltaje equivalente o voltaje total va a ser igual a R equivalente por I. Eso es lo que dijimos en la diapositiva anterior. Y si ya los que tienen anotado en su cuaderno, los que anotaron el triángulo, se van a dar cuenta que si yo despejo I, la fórmula me va a quedar voltaje equivalente dividido en R equivalente. Entonces, si yo quiero conocer el I del circuito, el que me pueden preguntar, para conocer el I del circuito total, tengo que aplicar esta ecuación que está acá. El voltaje equivalente, entonces, nuestro I, va a ser igual a 20 volt, que es lo que nos indica la pila, y lo vamos a dividir en 8 ohm, que es lo que calculamos anteriormente. Aquí nosotros lo podemos dejar expresado en una fracción
o en un decimal. Si ustedes se fijan, el 20 con el 8 se pueden simplificar y eso nos da 10 cuartos. Lo puedo seguir simplificando, me da 5 medios. Por lo tanto, nos están diciendo que eso es 2,5 amperes. Y lo puedo escribir de esta forma. Y como es un ejercicio PDT, no es necesario ocupar calculadora porque en general este es el nivel que nos podrían preguntar. Entonces nuestra corriente, que es la corriente del circuito en serie, es 2,5 amperes. Si quisiéramos saber la corriente que pasa por cada resistencia, deberíamos responder lo mismo, porque la corriente es la que se mantiene. Lo que se divide en este caso es el voltaje. Si nos preguntaran, por ejemplo, y no sabemos, el voltaje 1, por ejemplo, si nos preguntaran ese tipo de preguntas, nosotros ocupamos la ley de Ohm que está acá, pero colocamos B1. Aquí decía R equivalente, entonces aquí deberíamos colocar R1. Y por I, que es la que se mantiene. Por lo tanto, el voltaje 1 va a ser igual al R1, que en este caso, según en la figura dice que son 2 ohm. Y lo voy a multiplicar por los 2,5 amperes que acabamos de calcular. Y eso nos da, las unidades de medida, siempre colocarlas entre corchetes para no confundirlas. Eso nos da 5, 2,5 por 2 son 5 volts. O sea, lo que estoy diciendo es que la primera resistencia o el primer artefacto eléctrico que nosotros encontramos acá tiene también un voltaje 1 igual a 2,5 volts. Y así lo podría calcular también con el otro, donde R2 sería 1 por 2,5, y aquí me quedaría que... No, aquí me equivoqué. No es 2,5, es 5 volts. Eso es lo que acabamos de calcular, perdón. Estoy pendiente del lápiz. 5 volts es el voltaje 1, ahí sí. El R2, como es un ohm, que aparece acá, ese se va a multiplicar por la corriente y nos quedaría que el voltaje 2 va a ser igual a 2,5 volts. Ese sí va a ser 2,5 porque es la multiplicación de 1 por 2,5. Y si tengo 5 ohm en la resistencia de 3, lo reemplazo en la ley de Ohm y nos queda 5 por 2,5. Ese, el voltaje 3, entonces sería, al multiplicar esos dos valores, nos da un resultado de 12,5. 12,5 volts. Si yo sumo estos datos que me dan acá, 12,5 más 2,5, es el que está acá, más los 5, voy a obtener 20 volts. O sea, se comprueba entonces que la cantidad de voltaje total en un circuito en serie se va a dividir según las resistencias que se tengan y la corriente va a permanecer constante. Entonces ahí podría calcular el voltaje 1, podría calcular el voltaje 2, el voltaje 2 y el voltaje 3. Eso va a depender del ejercicio. Y comprobar que estos tres voltajes tienen que sumar el total que está acá arriba. Eso es lo que pasaba en un circuito en serie. Ahora en un circuito en paralelo hay algunas diferencias que son importantes, que nuevamente los invito y las invito a anotar en su cuaderno porque la memoria es frágil. Bien, entonces en un circuito en paralelo nosotros tenemos la primera diferencia, que si se fijan, el R equivalente, nuestro primer concepto que vimos en el otro circuito, el R equivalente va a ser la suma
de cada recíproco de resistencia. O sea, ya no es la suma de cada resistencia por sí solo, sino que es 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 y así todos los R que tengamos. Por lo tanto, ya estamos hablando de fracciones y otro tipo de habilidad en matemáticas. Circuito en paralelo, entonces, va a ser la suma de los recíprocos de las resistencias. En matemática ya el término recíproco significa 1 partido en el objeto o el término que estamos hablando. En este caso la resistencia. Fíjense que aquí en el circuito en paralelo la corriente no es constante, la corriente se divide en cada elemento o en cada aparato eléctrico. Aquí nosotros ocupamos el término I equivalente, que recuerden significa I total. Y aquí nosotros vamos a tener un I1, un I2, un I3 y así, según la cantidad de aparatos que haya, que van a circular dentro del circuito y se va a dividir esta corriente. Lo que va a permanecer constante, lo que no vamos a calcular en forma independiente, va a ser el voltaje. El voltaje equivalente que nosotros vamos a llamar, o que llamábamos anteriormente, ahora solamente se llama voltaje porque va a ser el mismo para los tres. Esto es lo que se va a mantener constante, para que se acuerden, que son las diferencias fundamentales entre los circuitos en serie y en paralelo. Y ahora lo vamos a demostrar con un ejemplo. Ya, el ejemplo entonces de un circuito en paralelo, por eso necesito que aparte de colocarle pausa, estén escribiendo porque hay que tener paciencia con estos ejercicios. Es algo como lo que está en la figura. En la figura, si se fijan, nos están diciendo que tenemos un voltaje constante de 27 volts, en donde el I total, o el I equivalente, se divide en el camino entre 1, 2, 3, 4 artefactos eléctricos que tienen estas distintas resistencias, 2, 7, 18 y 9. Ahí si quieren ustedes le dan el número, si quieren. Puede ser el que está más cerca de la pila, generalmente es el R1, este podría ser el R2, el R3 y el R4. Los podríamos colocar en ese orden. Y si se fijan, la corriente 4, por ejemplo, cuando pasa por el artefacto 4, pasa nuevamente por el conductor, siguiendo el camino, y se va a encontrar con el I3. Y luego va a seguir caminando y se va a encontrar con el I2 hasta llegar al otro lado, que se va a encontrar con el I1, para que todos sumados nos den el I total, que nuevamente va a hacer el recorrido. Por lo tanto, si yo sumo cada corriente, como la que aparece ahí, voy a estar diciendo el total de la corriente. Pero, en el caso de las resistencias, no hay llegar y sumar. Por eso, el ejemplo, y por eso lo vamos a explicar ahora. Entonces, nosotros vamos a tener que, lo voy a explicar acá abajito, que 1 partido en R equivalente va a ser igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3 más 1 partido en R4. Si nosotros hacemos caso a la fórmula, eso es lo que deberíamos escribir al principio. Ahora tenemos que 1 partido en R equivalente, fíjense que el R equivalente está abajo del 1, va a ser igual a 1 partido en, según el esquema de arriba, va a ser 1 partido en 9, más 1 partido en 18, más 1 partido en 7, más 1 partido en 2. Entonces tenemos una suma de fracciones. Aquí nosotros podemos tener opciones matemáticas bien diversas, en donde podemos juntar un solo denominador
y luego hacer la operación que corresponde, que es la multiplicación, y sumarlo de arriba, o literalmente sacar las fracciones y luego dar vuelta al resultado por esa expresión que está ahí. Bien, ¿qué es lo primero que podemos hacer nosotros con la calculadora? Para que si les sale muy difícil los números, no se vayan a demorar tanto en hacerlos. Que 1 dividido en 9 es lo mismo que 0,1 periódico. Entonces yo puedo colocar acá 1 partido en R equivalente. Puedo colocar cada valor de fracción abajito y luego sumarlas. Lo que voy a hacer yo en la calculadora es colocarlos todos con paréntesis. Y así la calculadora me los va a sumar como si fueran puras fracciones. Eso es lo que estoy haciendo ahora. 1 partido en 18 más, le voy a colocar paréntesis a la división. Por eso es bueno que ustedes ahí tengan su calculadora y puedan estar comprobando si les va a dar el mismo resultado. Y si yo sumo todo eso, según la calculadora, me va a dar 0,809. 8095. Vamos a agregar otro más, que es un número influyente igual. Ya, si yo hago caso a la calculadora y sumo todas las fracciones que están acá arriba, me va a dar ese resultado. Pero fíjense que dice 1 partido en R equivalente. Según las propiedades de la matemática, para que ese R equivalente pase hacia arriba, me quede como el numerador, tengo que recordar que este número está dividido en 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dar vuelta a esto. Si yo doy vuelta a esta fracción, entonces también se me va a dar vuelta esa otra fracción que está al lado. Por lo tanto, este es el paso que a todos se les olvida y a todos les cuesta, en donde voy a decir matemáticamente R equivalente entonces va a ser igual a 1 dividido en 0,8095. Se da vuelta la fracción. Si esto lo hago en la calculadora, coloco 1 dividido en la respuesta, me va a dar 1,235. Entonces el R equivalente de este circuito va a ser 1,235 ohm. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, si yo hubiese tenido un circuito en serie, hubiese tenido que sumar 9 más 18 más 7 más 2, y eso es mucho más grande que 1,235. Por lo tanto, un circuito en paralelo, la gracia que tiene es que independiente de la cantidad de artefactos eléctricos que tenga, siempre la resistencia total va a ser menor que un circuito en serie. Y acuérdense que si yo tengo menos resistencia, la intensidad de corriente puede fluir más rápido, puede fluir de mejor forma. Por eso casi todos los circuitos en nuestras casas son de tipo paralelo. Algunos son mixtos, pero la mayoría son paralelos porque la resistencia es muy pequeña. Ya, eso es lo primero que hay que hacer si es que nos preguntan un ejercicio o si es que estamos haciendo un ejercicio de un circuito en paralelo, ¿cuánto vale su R equivalente? Si quisiéramos saber el R de cada uno de los que está acá, o el voltaje, el dato del voltaje, el voltaje que nos da este ejercicio, tenemos que acordarnos que el voltaje es el que mantiene constante y las corrientes son las que se dividen. Por lo tanto, si tuviésemos una pregunta que nos dijeran ¿cuánto vale, por ejemplo, el valor de cuánto vale el valor de I1? Tendríamos que nosotros recordar que eso es lo mismo que decir B partido en R1. Si yo tuviese I2, eso va a ser igual a B
partido en R2, y así sucesivamente con todos. Si tuviese I3, sería B partido en R3. Recuerden que solamente se coloca B porque es constante. Y 4 va a ser B partido en R4. Si nosotros tenemos acá que es 27, todos los numeradores van a ser 27 volt. El de R1 va a ser 9 ohm. Si yo coloco 27 dividido en 9, eso me va a dar 3. Por lo tanto voy a tener 3 ohm. Esa es la 3 amperes, perdón. No, esa es la corriente, 3 amperes. Puse 3 ohm, nada que ver. 3 amperes. El B, que es 27, se repite, recuerden que es constante. Lo voy a hacer con el 18. Aquí 27 volt. Lo tengo que dividir en 7 ohm. Y acá los 27 los voy a dividir en 2. Los 27 dividido en 18 me da 1,5 amperes. Por lo tanto sería la corriente que pasa por el artefacto 2. 27 dividido en 7 me da 3,86. 3,86 amperes. Y el de abajo, 27 dividido en 2, que sería la mitad de 27, son 13,5 amperes. O sea, nos indica que a mayor resistencia, menor corriente eléctrica, o intensidad de corriente. Fíjense que la resistencia mayor es 18, que sería el I2, y es la menor corriente que tiene este artefacto porque tiene mayor resistencia. Por eso son inversamente proporcionales. Mayor resistencia, menor corriente. Y la que tiene menor resistencia, que sería I4, es por donde pasa la mayor cantidad de corriente, que sería 13,5. ¿Ya? Si nosotros sumamos estas corrientes, si quisiéramos saber como la corriente total, las podríamos sumar y nos quedaría que 3 más 1,5 más 3,86 y más 13,5 son 21,86. 21,86 amperes. Esa sería nuestra corriente total en caso que nos estén preguntando. Y con la corriente total, también nosotros podríamos sacar la ley de Ohm en forma total, porque cumpliríamos con la condición de que serían los datos equivalentes. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, la parte total, tendríamos que decir que voltaje equivalente o el voltaje total va a ser igual a R equivalente por I equivalente, y eso es igual a voltaje 1,235, que sería el R equivalente que calculamos acá, por I equivalente, que sería la suma que está acá abajo, 21,86, y eso nos da un valor de, vamos a colocarlo acá en la calculadora, 1,235 por 21,86, para que lo comprueben ustedes, de 26,99, que es aproximadamente 27 volt. Entonces ahí nosotros estaríamos comprobando que nuestro resultado es correcto, porque al principio en el dibujo ya nos dicen que el voltaje son 27 volt. Entonces se comprueba la ley de Ohm. Con ese resultado sacamos el R equivalente, que
que es el R total, calculamos la corriente de cada resistencia y sacamos la corriente total. Lo más importante es que el R equivalente en un circuito en paralelo se calcula como la suma de los recíprocos, en donde una vez que yo tenga los resultados de cada fracción, como los que coloqué ahí en la calculadora, después lo tengo que dar vuelta. Acuérdense de ese paso, dar vuelta para obtener recién lo que es el R equivalente y así hacer todo lo demás. Quedó una ensalada media extraña ahora la diapositiva, pero lo importante es que si no entendieron algo, retrocedan y empecemos de nuevo a explicar lo que es la ley de Ohm en un circuito en paralelo. Por eso les dije que había que tener paciencia. Así que anoten bien todo lo que tengan que anotar, la unidad de medida, las fórmulas, para que puedan hacer la guía. Entonces, queridos estudiantes, espero hayas aprendido más acerca de la física, obviamente, y de los circuitos eléctricos, ya con lo que acabamos de ver y con los ejemplos. Recuerden bien que podemos encontrar ya sea artefactos en serie o en paralelo, con la idea de poder distribuir esta corriente eléctrica. Y yo creo que ahora están preparados para poder realizar los ejercicios, por lo tanto te invito a desarrollar la guía de autoaprendizaje de esta semana, que está en la sesión de Classroom, y como siempre les digo, éxito en su aprendizaje. Y lo más importante para el éxito es que pregunten si es que tienen dudas. Revisen el video varias veces, la clase está grabada, está ahí disponible para ustedes y les deseo la mejor suerte en esta semana. Cuídense, los saluda el profe Pablo. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal